días. Empezamos un nuevo programa de República Radio, esta alternativa periodística del diario La República, transmitiendo a través de la sintonía de la 1410. Como lo hacemos todos los viernes a fin de mes, transmitimos hoy en vivo desde el Mercado Agrícola de Montevideo, este hermoso centro turístico y comercial que tiene la ciudad de Montevideo y que a esta hora empieza a llenarse de gente a realizar sus actividades cotidianas. Como lo hacemos en La República a través de nuestro programa, hacemos un análisis político de la actualidad nacional y desglosamos todos los temas de la agenda informativa del momento. Y como es nuestro estilo, cuando transmitimos directamente desde el MAM, tenemos siempre un invitado especial. Un invitado con el cual vamos a desarrollar el tema central de la agenda, el tema del que habla el país en este momento. Y mientras nosotros empezamos el programa, la gente comienza a circular por los andenes del mercado agrícola, que empieza a tomar forma y color a partir de esta hora, este hermoso lugar de la ciudad de Montevideo. Y nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos muchísimo la presencia, es el expresidente de la República y actual senador José Mujica. Muy buenos días, senador. Buenos días, un gusto saludarlos. Un gusto para nosotros que nos acompañe esta mañana en República Radio. Y como siempre, aprovechar su presencia para hablar de lo que pasa en el país, para hablar de los temas que preocupan al uruguayo. Y estamos en un particular verano, en un enero especial, un enero con una problemática que se ha tornado cada vez más importante y acapara las tapas de los diarios, y es el tema de los productores y sus reclamos a partir de lo que ha surgido en la diálogo y conversación con el gobierno. ¿Cómo ha estado siguiendo este tema, senador? Bueno, naturalmente es un tema desde siempre me ha interesado, obviamente que me interesa hoy, y me siento preocupado y consustanciado. El país no tiene no tiene clara conciencia, porque somos un país muy urbanizado. Es cierto. Pero somos un país agroexportador, nos guste o no nos guste. El grueso de nuestras divisas vienen de lo que colocamos en el exterior. Somos un pequeño país, tenemos que importar mucho, y eso lo pagamos con carne, con celulosa, en fin, con producción de la tierra. Por eso esto es importante, y si usted hace un estudio esquemático de la economía uruguaya, indirectamente, no directamente, la producción agropecuaria es la que tiene mayor arrastre y genera la mayor cantidad de puestos, sobre todo en el área industrial, frigoríficos, etcétera, es decir, trabajadores fabriles o de mantenimiento que están ligados a la producción agropecuaria, claro, o de transporte. Claro, claro. Eso es impresionante, mueve más que la industria de la construcción, para dar una idea. Por eso es importante. Claro que sí. Claro que sí. Y el tema ha ido creciendo a medida que ha transcurrido el tiempo. Los productores anuncian una marcha para el 23 de enero que aparenta ser importante, con reclamos que el gobierno ahora se ha sentado a conversar y a escuchar con los organismos que centralizan la opinión de los productores, pero no alcanza todavía para lograr una solución. No existe mandrake. Todavía no podemos elegir un mago para que gobierne. Y cada cual expresa su punto de vista, y está bien. Y es un país libre, y está bien que la gente manifieste sus pareceres en el acierto y en el error. Y a veces acertando y errando, todo al mismo tiempo, porque pasan. Pero es un tema, primero, no acompaño la idea del campo. Bien. Esa palabra yo la destierro. El campo por sí tiene su rumbo. En realidad los hombres no tenemos tierra, la tierra nos tiene a nosotros. Nos soporta. Pero ella estaba antes de los hombres y va a estar después. Claro. Vamos a entender, vamos a colocar las cosas de la naturaleza en su orden.
somos dependientes. Segundo, en esa gente agropecuaria, tal vez en el Uruguay queden unos 42.000 productores rurales. Y pongo todas las categorías, grande, chico, mediano, propietarios, arrendatarios, más o menos. Poco más, poco menos. En el Uruguay está pasando lo que pasa en el mundo entero. El campo se despuebla. Sí. Y cada vez hay menos productores rurales. Esto es una tendencia mundial. El hombre contemporáneo le gustan las megalópolis. Sí. Estamos medio locos, pero es así. Sí. Ciudades bien grandes, para después demorar 3 horas para ir a trabajar y venir. Pero ese es otro tema. El campo se despuebla. Y hay cada vez menos productores rurales, lo que no equivale a que baje la cantidad de producción rural. ¿Por qué? Porque hay algunos que cada vez son más grandes o fundamentalmente construyen sociedades anónimas grandes que tienen una escala cada vez más importante. Ahora, partamos de ese, esquematicemos, 42.000. Sí. De esos 42.000, me estoy basando en los datos groseros de un censo que se hicieron algunos años. Hay alrededor de 35, 36.000 que tienen el 20-22% del país, de tierra. Es decir, 35, 36.000 tienen el 22-23% del suelo del país. Y los otros 6 o 7 tienen el 70 y pico % del país. Con esto, ¿qué quiero decir? Que estamos hablando de situaciones pero muy distintas. Claro, unas de otras, totalmente. Unas de otras. Y voy a poner otro dato. Si yo soy un agricultor y alquilo 200 hectáreas y tengo que pagar la renta, tengo que pagar por cada hectárea 140, 150 dólares más o menos, poco más, poco menos, por año, por hectárea. Esa es una situación. Si trabajo 200 hectáreas de la cual soy propietario, sí, mi situación es distinta. Esto es muy importante, el 80 y pico % del arroz que se planta en este país es tierra arrendada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que se paga? Se pagan cosas como esta: 20 bolsas por la tierra por año, 20 bolsas de arroz y 10 bolsas por el agua, por el riego. Para los que dicen que el agua no se paga, hace casi un siglo que el sector arrocero paga con 10 bolsas por hectárea año el riego del arroz. Quiere decir que el que planta arroz tiene 30 bolsas por lo menos muertas. ¡Pah! Entonces, ¿quién sale bien ahí? El propietario de la tierra. Totalmente. Sale con 30 bolsas neto, 30 bolsas de arroz. Entonces tenemos que... Y esto que estoy diciendo es enorme, porque en todas estas manifestaciones no he visto hablar de la renta de la tierra. Y le voy a dar estos datos groseros. En el año 2016, todo el agro pagó aproximadamente 250, 260 millones de dólares de impuestos, según datos de OPIPA. ¿Está? Sí. Bueno, el valor de la renta que pagaron los arrendatarios que hacen agricultura de secano, que hacen arroz y hasta la forestación, la mitad de la tierra de los tambos es arrendada. Todo ese paquete compone más de 650 millones de dólares de renta de la tierra. Y de este rubro nadie habló. Nadie hasta ahora.
hasta ahora. Lo que supone que el arrendatario, los únicos que tienen un poco de ventaja son los colonos, que el arrendatario de colonización paga un poco menos, claro. Pero también paga, Está. Entonces, si usted se encuentra un productor lechero que tiene 20, 30 cuadras de él y alquila 50 hectáreas más para tener unas vacas más, ese hombre tiene un problema, tiene una tragedia con los precios bajos de la leche. Probablemente líquido por mes, no le quedan 20.000 pesos para vivir. Esa es la situación real, porque después ya hay una diferencia muy grande de sector a sector. Los que están en peor situación son los tamberos. No tanto por el precio hoy que está mejorando, sino porque tienen una cola de casi 3 años de precio de ruina y se fueron endeudando y tienen que hacer frente a la deuda. Eso es lo dramático. ¿Qué necesitan? Necesitan tiempo, necesitan darle aire, necesitan no ahorcarlo para que puedan vivir y en la medida que el precio va repechando puedan hacer frente a sus deudas. Pero sus deudas son de dos tipos, unas que son bancarias y otras que son de palabra local. Por ejemplo, el que tiene una máquina que hace el picado para ensilar el maíz, o la pradera, o el que hace fardo, que tiene una máquina de fardo, o el que es una cantidad de servicio. Eso se arregla de palabra, pero hay deuda y hay que pagarla. Bueno, ¿y qué pasó? Los más chicos no tienen deuda bancaria porque tampoco tienen garantía. Tampoco tienen garantía. Entonces, el gobierno mandó un proyecto que contemplaba para darle aire a la deuda bancaria. Pero, a pedido de las gremiales, de todas las gremiales lecheras, lo retuvimos y decidimos que hay que modificarlo y encontrarle una solución para atender a los chicos. Sí. Que tiene que ser con cash, tiene que ser con un poco de plata para que puedan hacer frente a esas deudas que tienen con el que hace fardo, con el que tiene la picadora para ensilar, cantidad de pequeñas deudas que seguramente tienen. Y estamos en eso, estoy seguro que va a salir, y va a salir porque tenemos un acuerdo y va a haber una reunión para monitorizarlo y vamos a entendernos. Es una garantía bancaria para que los bancos no acogoten a los deudores lecheros. Claro. Hablando en romance. Sí. Tienen la garantía de que van a cobrar. Y segundo, un apoyo en cash para que se pueda distribuir en un crédito a los más chiquitos que están ahorcados. Ahora, esto no soluciona el problema. Exactamente, es una coyuntura. No, esto es un puente para dar tiempo. Esto no significa ningún regalo ni un espantoso sacrificio económico. Esto significa ganar tiempo para que el sector pueda recuperarse a sí mismo. Ahora, senador, ¿cómo se resuelve la inequidad que usted acaba de describir de productores pobres y terratenientes ricos? Bueno, eso es otra historia. La tierra es el único bien, no existe fábrica de tierra. Y en un largo periodo la tierra tiende a aumentar de valor por sí mismo. Es el único bien que tiene esa característica. Si tú compras un auto, un camión, cuando lo sacaste nuevo del galpón y saliste a la calle ya perdió valor.
y a los 5 años vale mucho menos, y a los 20 años es una desgracia. Perdiste casi todo ese valor. Si tú compraste un terreno, lo dejaste tapado de chilca ahí, y te quedaste tomando mate, y cuando quisiste acordar el terreno vale 4, 5, 6, 7 veces lo que te había costado. ¿Cuál fue la magia? La magia es de la sociedad va creciendo y le va dando indirectamente cada vez más valor, porque la tierra es un bien limitado, no hay fábrica de tierra. Por eso la ganadería extensiva siempre fue una actividad de poca ganancia por hectárea año. Sí. Pero muy segura, muy firme, porque el presupuesto de gasto era poco y en el largo plazo altísima capitalización, porque lo que juega en las edades es el valor de la tierra. Ese es el secreto de grandes concentraciones históricas de tierra, porque la gente no es boba y sabe estas cosas. Mi abuelo me decía, usted cuando sea grande compre tierra cruda. Había vivido esto. Y el que tenga memoria se tiene que acordar cuánto valía un solar en la orilla de Montevideo y lo que vale hoy. Parece mágico. Esta ley determina, después, cuestiones de ideas muy distintas. Hay gente que piensa que la tierra es privada y que está, y tiene razón desde ese punto de vista. Otros piensan de que tendría que haber, entre ellos don Pepe Valle, una escala impositiva que la sociedad llevara algo de ese aumento de valor. Pero esta polémica es indefinida. De todas maneras, yo pienso que hay que cuidar a la producción y hay que tener políticas concretas, sector por sector, pero separando la paja del trigo. Hay gente que tiene mucha espalda y hay gente que no tiene nada de espalda. Si tomamos una medida de carácter así genérica, se van a favorecer estrictamente los más fuertes, por obvias razones, pero siempre se pueden hacer cosas. ¿Por qué? Nosotros sabemos cuánto en términos promedio litros de gasoil se gasta por hectárea para sembrar una hectárea de arroz, una chacra de soya, en fin. Otra que quiero quebrar una lanza. Sí. La tienen con los sojeros. No. Los sojeros plantan soja porque es la que cierra los números más redondos y porque es guapa, porque banca la seca, mucho más que el maíz, que sería otra alternativa de verano. Pero me consta que este año hubo gente que iba a plantar maíz y no pudo porque llovía mucho para plantar temprano, y al atrasarse le escapa la seca de enero y prefirió plantar soja y va a plantar y plantó soja. No se planta soja porque esté enamorado la gente de la soja, se planta porque es lo más seguro y cierra. Entonces hay que entender esas cosas. El tema también se llevó a la dicotomía ciudad versus campo. Algunos lo plantearon en esos términos y a lo largo de la historia del país esto ha sido bastante recurrente. Esa dicotomía es enfermiza. Es como el asunto de las 4x4. Hay más 4x4 en Montevideo que en el interior. Pero además, para andar a campo, tendría que ser, se justifica para andar en el campo. Yo tengo un tractor 4x4 y más de una vez incluso me quedé y tuve que ir a buscar otro tractor para cincharlo con una cadena. Así que lo que podía ser impresionante hace 20 años, que las 4x4 eran un lujo, hoy son una cosa corriente. Y hasta, mire la ciudad tan llena de 4x4. Yo creo que no hay que entrar en realidad los grandes poseedores de tierra, ninguno vive en la campaña.
Esos 5 o 6 mil, la mayoría viven en barrios residenciales. Los que viven en la campaña y están en el campo es la clase media rural y los trabajadores, de los cuales conviene no olvidarse. Los obreros de la tierra, porque el Uruguay proporcionalmente con Australia es el país del mundo que en cada producto agropecuario que le vende al mundo tiene mayor participación de trabajo asalariado. El Uruguay no es un país de campesinos, en todo caso un país de paisano, no de campesino. El término campesino no es de aquí. Entonces, la mayor parte del trabajo rural lo hace esa clase media que trabaja y las peonadas rurales, frente a las cuales conviene tener reconocimiento el valor que tiene. Comenzamos el 2018, un año que va a ser la antesala de un año electoral. Nuevamente la política ocupa los espacios centrales y aparecen las opciones de las candidaturas. Su nombre aparece siempre, a pesar de que usted en los últimos meses se ha cansado de decir que no va a ser candidato, pero no le creen. No me creen, pero es mejor que no me crean, macanudo. Sencillamente, estoy viejo, 82 años, no es moco de pavo. Segundo, la forma de elegir para un candidato de esa edad es fundamental el que viene a la espalda, sí. El vice. Mi fuerza política tiene una manera de elegir que vaya a saber lo que elige. Quiere decir que uno puede poner la cara y después queda el otro. Mejor que venga el otro directo de entrada. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que yo soy consciente de que hay mucha gente de pueblo que me quiere y que me vota. Tanto que si participara es muy probable que gane. Y soy consciente fuera de la politología. Pero hay un puñado de gente muy poderosa en este país que me odia. Y yo no quiero la confrontación en mi país. Primero que yo está el destino de la nación. No se puede gobernar un país confrontado. Por lo tanto, no voy a ser candidato, que quede claro. No solo por viejo, hay que sumar todo lo demás que dije. ¿Por qué este sector poderoso del país tiene tanta resistencia a Mujica? ¿Por qué se lo cuestiona tanto? ¿Por qué lo odian? Acá hay cuestiones de clase. Cuando usted, en política se puede dividir, si usted tiene que hacer un esquema, pasa esto. Si usted corta el tocino un poco más gordo para un lado, es más flaco para el otro. A que le toca más flaco, patea. Si usted quiere darle un poquito más al pobrerío y al que trabaja con el salario y se gana el poco cariño del otro sector. Y no hay caso, y eso no tiene arreglo, eso es así. El arte de la política, ¿cómo lleva esos equilibrios? Porque usted precisa que los que tienen plata inviertan para generar trabajo y tener medio, y no correrlo, porque si los corre, al final después reparte menos. Pero a su vez, sabe que el que tiene capital machetea y está tirando para la de él. Así somos los seres humanos. Entonces, andar bien con los dos es difícil. Es muy difícil. Pero creo que ese equilibrio hay que lucharlo y bueno,
Yo, como todo viejo, sirvo para dar consejos que después no me van a dar pelota, pero ya está. ¿Cuál es? Ese va a ser su rol en esta nueva etapa, ser un poco el guía, el que marca el camino, el que indica el principio. Igual que cuando la vieja nos decía que éramos jóvenes, no te metas con esa mujer, mirá que te va a ir mal. La vieja tenía razón, pero bueno, así pasan. Aparecen varios nombres. Usted hace pocos días mencionó al intendente Daniel Martínez como la opción más fuerte para la candidatura. Mencionó también al ministro de Economía, Daniel Astori, diciendo que tal vez es su última oportunidad. Mencionó nombres que aparecen hoy en el escenario político, pero que todavía no acaba de definirse. ¿Cuál puede ser el nombre que finalmente el Frente Amplio escoja para quedar como candidato? Van a aparecer 4 o 5. Después hay muchos muchachos para ese trompo. No se aflija. Están agachados en la cartera. Pero van a salir. Siempre van a salir. Y espero que haya varios del Partido Nacional y del resto de los partidos. La oposición no le encuentra la vuelta, encuentran ahora como alternativa, hoy lo decía Larrañaga en algunos medios, tratar de juntar a los distintos sectores de la oposición para confrontar con el frente, armar un frente amplio de la oposición, digamos. Hay un tema que está atrás de este problema del agro y de todos los problemas graves que tiene el país. Y nadie lo habla. Y nadie lo va a querer hablar, porque es un tema feo desde el punto de vista electoral. Entonces, estamos haciendo como el avestruz, escondemos la cabeza. Yo lo hablo como no voy a correr esa carrera, pienso que es un tema nacional. El famoso déficit fiscal, el agujero mayor que tiene son las transferencias a la seguridad social. ¿Por qué? Porque somos un país de veteranos y la fuerza de trabajo no crece y va aumentando cada vez más la cantidad de jubilados y hay que hacer frente a eso. Si no crece la cantidad de gente que aporta y aumenta la cantidad de gente que se jubila, tenemos un agujero entre lo que recaudamos y lo que hay que pagar. Y esto no quiere decir que le estemos pagando bien a los jubilados. Pero lo peor de esto, que eso tiende a crecer. Va a haber que tomar medidas. Es muy fácil, algunos fenómenos dicen, hay que estirar la edad de jubilación. Ah, sí. Pero claramente en la campaña electoral nadie va a decir ese boñato, porque todo el mundo está acariciando el voto de los jubilados, de cajón. ¿Quién va a decir eso? Yo pienso que hay que estudiar otras ideas, como por ejemplo, una idea que tiene mi compañera, abrir un régimen voluntario, de que cuando te llega la edad de jubilación, si querés te jubilás por medio tiempo, trabajás medio tiempo más y aportás, no trabajás jornada entera, aportás, vas mejorando el futuro de tu jubilación, trabajás 4 o 5 años más, aportás, y con eso aumentamos el ingreso. Es decir, tenemos que estudiar mecanismos que atemperen y no caer como han hecho acaban de hacer en Brasil, que si sos trabajador rural tendrás que trabajar 48, 49 años para jubilarte, te morís, chao, tranquilo, no te vas a jubilar nunca. Es una manera de mentir. En fin, pero ese es un problema que tiene el país. Se la agarraron con las jubilaciones de militares. Sí, son un agujero. Todas las jubilaciones son un agujero. Todas. Porque algunas cajas tienen recaudación propia. Parte. Cuando
compramos el timbre para los escribanos, ahí estamos contribuyendo para la caja profesional y así hay una cantidad de... Pero bueno, entonces, en definitiva, el problema de la seguridad social es un problema eje. El Uruguay lo tiene que enfrentar porque hay varios puntos del ingreso nacional que se van en eso. Y hay que pensar en la vida de los viejos, porque además pasa lo otro, ahora vivimos más en términos promedios. Y todo eso está operando. Las palabras del senador Mujica, que son acompañadas del MALM por la transmisión de la 1410, y que de a poco la gente se ha ido sumando, escuchando la voz del expresidente. Debemos decir que tenemos también la presencia, y es un honor para nosotros, de la señora vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, que nos está acompañando junto al senador. Hablábamos del año electoral que se viene, de los grandes temas del país, de los que se van a discutir y de los que no se van a discutir porque no convienen políticamente. Ahora, eso no le quita al debate nacional cierta profundidad como para afrontar con realismo cuáles son los temas que verdaderamente hacen al Uruguay del futuro. Mire, como dijo el viejo Churchill hace muchos años, la democracia es la mejor porquería que hemos inventado. Es decir, frente a otros regímenes ni comparación, porque por lo menos nos decimos lo que pensamos, discrepamos, pim, pum, pam. Pero la democracia tiene defectos, porque es una construcción humana, y los seres humanos naturalmente que tenemos defectos, pero además tenemos puntos de vista distintos de según estamos, si pertenecemos a una clase social, a otra, si miramos el mundo de una manera u otra, tenemos diferencias. Y si hay diferencias, va a haber opiniones y decisiones distintas. Pero yo creo que es mejor tener diferencia y no querer construir ladrillos a prepo. La campaña electoral, como siempre, se van a decir promesas, y estoy seguro que el que las dice con honradez, piensa que las puede llevar adelante. Después, cuando te sentaste y empezás y esto no se puede porque esto jurídicamente no se puede, porque esto por el otro, la cosa cambia. No es sencillo. De todas maneras, pienso que no va a haber ningún terremoto. Mucho parloteo, pero no va a haber ningún terremoto. Y pienso que en el contexto de América Latina seguimos siendo el país más justo, no perfecto, de ninguna manera perfecto, pero el que distribuye mejor. Y me siento orgulloso de ser uruguayo. ¿Cuál es la clave de esta izquierda uruguaya exitosa en una región en donde la izquierda ha ido retrocediendo en los últimos años? Porque dominó el secreto. El secreto es discutir mucho, pelearse mucho, pero no romperse. No ser tan abombado de romperse. Porque el gran defecto de la izquierda en el mundo es que se pelea internamente y cada cual se cree que la sabe toda, y cada cual se cree dueño del agujero del mate, y no, para poder incidir hay que tener una columna grande, y para tener una columna grande hay que respetar las diferencias. Dentro de unos días se hace un juicio muy especial en Latinoamérica, que será el juicio a Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Brasil. Usted ha firmado, junto a otros expresidentes, una nota de adhesión a Lula, y muchos van a ir a participar de la solidaridad con el expresidente brasileño. Aquí tenemos en el MAM turistas, seguramente de Brasil, que también andan recorriendo el país y que van a escuchar su opinión sobre ese tema. El problema más grave para mí es que Brasil es un país clave por sus dimensiones, un país continental, y siento profundamente en el corazón que Brasil y Argentina no están a la altura históricamente de la responsabilidad continental que tienen
porque los latinoamericanos hicimos muchos países, pero nos falta construir un sentimiento de nación común. Y estamos en un mundo que se está aglutinando en grandes unidades y debiéramos estar más cerca, cuidar mucho más los intereses comunes, defendernos más en conjunto, y en realidad cada cual piensa en lo suyo. Voy a poner un ejemplo. Necesitamos capital que se invierta para generar trabajo, y viene el capital de afuera y nos pide condiciones, y para que se instale disputamos entre nosotros, entre los latinoamericanos, quién le da mejores condiciones, más claro, disputamos quién se baja más los pantalones, y juegan con nosotros, porque no tenemos una política común de decir, estas son las condiciones. Y eso es debilidad política, y esa es una responsabilidad que en primer término tienen los países más grandes. ¿Cree que un país pequeño o ni cualquier país latinoamericano puede negociar de igual a igual con un continente como China o como la Comunidad Económica Europea? No existimos, somos menos del 8% de la economía mundial, todos juntos, no existimos. No tenemos masa crítica para la investigación, nuestras universidades están todas divorciadas. Un ingeniero argentino o brasilero no puede venir a trabajar en Uruguay, tiene que hacer más trámites, y del Uruguay al revés no puede ir allá, los médicos lo mismo. Nos ponemos barrera entre nosotros, en fin. En lugar de tratarnos como un país continental, creo que tenemos una parcelación política que nos mata. Y eso, en primer término, es una gran responsabilidad de Brasil y de la Argentina, que son dos países continentales y determinantes. Son mis amigos, por encima de todo, pero lo siento mucho. Y yo no puedo sacar a Lula de ese cuadro, porque Lula fue el primer gobernante brasilero que sacó a Brasil para afuera, que se hiciera cargo de la responsabilidad que tiene. Por eso, como latinoamericano, me parece importante el destino de Lula. Y, por supuesto, el destino de todo el pueblo brasilero. El tema de la corrupción ha sido el eje temático de mucho de lo que ha pasado en la región. Uruguay ha logrado mantenerse al margen de eso. Ahí también radica gran parte del éxito de esta gestión progresista. Yo creo que el tema de la corrupción necesita una respuesta histórica, que no va a salir, pero por la cual hay que luchar. Tiene que ser cristalino el balance de las grandes empresas y público. Porque acá le piden declaración patrimonial al presidente, al vicepresidente, a los ministros, esto y el otro. Sí, está todo muy bien. Pidámosle contribución patrimonial hasta la gata todita. Pero lo principal son los números de las grandes empresas. Pero los números reales. Y eso el mundo de hoy no lo va a hacer. Pero hay que luchar por ese horizonte. Toda la economía debe ser clara. Los trabajadores también tienen derecho, cuando van a un conflicto, de saber si el patrón está al borde de fundirse o gana bien. Porque a veces también los trabajadores cometen injusticia, acogotan una empresa que está a punto de fundirse. Y tienen que tener seguridad, tienen que tener elementos objetivos. ¿Se puede apretar el acelerador? Sí o no. O de repente tenés que poner la marcha atrás, porque hay que salvar primero la empresa. Ese no es un problema solo del dueño, es un problema de todo. En fin, y para esto se necesitan elementos claros. Estamos muy lejos de eso.
nos acostumbramos a la mentira. Tenemos una universidad que forma contadores, algunos van a trabajar en el Estado, en las intendencias, para la recaudación fiscal. Y muchos contadores se tienen que ganar la vida maquillando los números de las empresas para eludir impuestos. ¿O no? ¿Estoy mintiendo? No, no estoy mintiendo. Saben perfectamente que estoy diciendo la verdad. Entonces, tenemos que terminar con eso, nos convienen los números claros a todo. Un mundo más gaucho, más de palabra, más sincero. Puede ser que sea de mejores condiciones. Entre las muchas cosas que hemos ido escuchando a lo largo de esta entrevista desde el MAM con usted, nos quedó una que es la de los sectores poderosos que no quieren a José Mujica. ¿Cómo se explica que desde el mundo se lo requiera por distintos motivos? Se le ha dado a nivel de universidades títulos especiales. Ahora sabemos que en este mes mismo tiene que viajar, no va a poder hacerlo por razones particulares, pero a España recibir una nueva distinción. ¿Cómo explica el fenómeno Mujica a nivel mundo? Que el mundo es un desastre. Porque se encuentra con un viejo que vive, dicen el presidente, pobre. No, yo no soy pobre. Soy rico en comodidad, vivo sencillo, no me quiero complicar la vida, que es otra cosa. Es muy distinto. Mi filosofía es vieja. Convendría que leyeran un poco más del mundo antiguo y se van a encontrar con definiciones como la de Séneca. Pobre es el que precisa mucho. Porque si precisas mucho nunca alcanzas nada. Entonces sorprende un viejo que vive con sobriedad. Entonces parece que yo no tengo la culpa si se ha hecho un disfraz. Y muchos gobernantes quieren vivir como los sectores más acomodados de la sociedad que les toca vivir. Yo creo que las repúblicas vinieron para suscribir una cosa, nada en demasía, tratar de vivir como vive la mayoría de la gente de una sociedad, al nivel de que vive la inmensa mayoría, y no como vive la minoría privilegiada. Pero esas son claves personales, y llama la atención. Entonces, qué cosa bárbara. No es ninguna cosa bárbara. La cosa bárbara es la otra, que uno vaya a ver un gobernante y viva en una cosa que es impresionante, realmente impresionante. O como una vez que me metieron en un hotel y era un país comunista, supuestamente comunista, y había unas alfombras que me hacían cosquillas en los tobillos, y yo pregunto, ¿para qué hicieron este hotel? Porque ya había una minoría privilegiada ahí adentro. Entonces, mi filosofía de vida es lo que sorprende, y parece que es un mérito. En realidad, creo que hay una deformación cultural en que frecuentemente la gente entiende que para ser feliz hay que acumular mucha plata, tener mucha plata, y el auto tiene que ser cada vez más grande, y yo pienso que una vez que tenés el puchero asegurado, un techo para vivir, más o menos, no jodas más, porque de acá te vas como viniste, y que la acumulación de plata no trae la felicidad. La felicidad viene con tener tiempo para los afectos, para cultivar con los amigos, para las relaciones personales. Si nos quitan eso, no tiene sentido la vida. Y es esa filosofía, esa manera estoica de ver la vida, lo que llama la atención.
no el mérito personal. ¿Usted es un hombre feliz, presidente? Tremendamente feliz, porque hago lo que me gusta. Por ejemplo, trabajo la tierra. Tengo unas filas de tomates espectaculares, les puse riego por goteo y las tenía bien regadas con la seca. Me llovió arriba, se me empezaron a podrir. Bueno, porque me pasé. Porque la tierra es una novia ingrata, pero es hermosa. Y a mí me gusta, no es lo que dé. Bueno, soy feliz porque hago cosas que me gustan. Sencillamente. Y no necesariamente todo lo que nos gusta da plata. Esto hay que entenderlo. Tampoco se puede vivir como el clavel del aire. Pero hay que tener un tiempo de la vida para trabajar y ganarse los bienes materiales. Y el que no trabaja está viviendo a costilla de alguno que trabaja. Pero la vida no se hizo solo para trabajar. Hay que tener tiempo para vivir. Entonces, cometer ese error de que trabajo de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Yo no quiero que a mi hijo le falte nada, pero le falta a vos, porque nunca tenés tiempo, es un error garrafal. El afecto humano necesita tiempo. La amistad necesita tiempo. Ni vivir de garrón sin trabajar, ni que la vida solo se hizo para trabajar. Pero bueno, yo creo que estas cosas son muy simples, pero muy olvidadas. Y todo está hecho para que tú ibas comprando y pagando cuotas. Y como cada vez tenés que pagar más, tenés que trabajar más y no te alcanza. Y tenés que cambiar la heladera y tenés que cambiar esto. Y si te pones viejo te ofrecen una bicicleta ergométrica que te va a sacar la panza y esto. Y si sos mujer te van a vender una crema que te la pasás y te saca las arrugas. Todo eso, pero da resultado, porque si no, no gastarían la plata que gastan. Y esa presión cultural que tiene la gente es la verdadera cultura real que se da en el seno de los hogares. Y la gente compra y compra y compra y compra y después no alcanza y hay que trabajar más y la plata no me alcanza. Esa es la tragedia contemporánea. La ansiedad. Las enfermedades que vienen son las de las neuronas. El estrés, la angustia. Bueno, yo no puedo hacer otra cosa que decir. Y perdónenme, estoy como el viejo Vizcacha, dando consejos que no le dan pelota. ¿Cómo está su salud? Bien, para los 80 y pico que tengo, bien como un cachilo viejo que más o menos al tranco anda, pero al tranco, no lo apure. El año pasado tuvo un pequeño trastorno que asustó a mucha gente. Sí, el que más me asusté fui yo. Porque era el más interesado. Sí. Hace muchos años tengo una enfermedad ahí rara, vasculitis estrao o algo por el estilo. Porque también hay que darse un poco de dique. Para tener enfermedad hay que tener enfermedades raras que le compliquen que le compliquen la vida a los médicos. Y es un espectáculo hermoso cuando uno ve que los médicos desfilan alrededor de la cama y no saben un corno. Bueno, pero zafé es una cuestión inmunológica y ahí anda. ¿Qué Mujica es el que viene? Y nada, un paisano, un amigo de los uruguayos y que lucha porque queden otros levantando las viejas banderas por el sueño de igualdad entre los hombres.
Bueno, la verdad que esto se ha convertido en una conferencia casi exclusiva para la 1410 y para República Radio. Vamos a despedir al senador. Les pedimos a todos un aplauso para lo que ha sido esta presencia del senador. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Ha sido un placer estar con usted. Hacemos una pausa, amigos, y continuamos con República Radio directamente desde el Mercado Agrícola de Montevideo.